Doy nuevamente las gracias a la Fiscalía General y también a la Fiscalía Provincial de Holguín, que desde hace algunos años tenemos varias relaciones de colaboración. El tema que vamos a hablar hoy acá es sobre las negociaciones ilícitas, un delito bastante reciente si se compara con otros que afectan los bienes individuales en nuestra práctica jurídica y que ya va a cumplir, bueno, ya cumplió 20 años de existencia en alguna medida en el Código Penal. Negociación, nosotros a diario estamos negociando, es decir, no pensemos solo en el gran proceso de negociación, se negocia desde que usted compra la prensa, desde que el niño nace y llora cuando tiene hambre, está de alguna manera negociando, y entonces esta negociación desde el punto de vista teórico, si se quiere decir, tiene consecuencias jurídicas, es decir, al derecho le interesará aquella negociación que está vinculada a una relación jurídica, dígase la relación que la ley le atribuye efectos jurídicos, y en la materia penal estamos hablando de una negociación que afecta a bienes jurídicos penales. El derecho penal tiene dos grandes funciones, una de ellas es la protección de bienes jurídicos y bueno, en el caso de las negociaciones ilícitas normalmente se identifican como bienes jurídicos la función pública, que es la que más consenso genera, también se habla de la imparcialidad de los funcionarios, de la transparencia de la administración, de la probidad de la administración en el ejercicio de la administración pública, pero lo cierto es que como proceso al fin puede dar lugar al nacimiento de una relación de índole jurídica penal. Como delito está asociado a los delitos de la función pública, que en el caso cubano, aunque sea distinto la llamada delincuencia económica, nosotros en ocasiones tenemos una especie de mezcla entre lo que es de la función pública, lo que es delincuencia económica, por la ubicación sistemática de delitos en el Código y también incluso por el tratamiento que puede dar lugar en una economía como la nuestra, que está definida desde el punto de vista como economía planificada. En el plano teórico o histórico, hay un grupo de antecedentes históricos de negociaciones prohibidas, ya aparecía en la ley de las 12 tablas, en las leyes de India, aparecía en el Código Penal de 1870 que se traslada a Cuba. Si me adelanto a lo que viene un poco más adelante, nosotros también incorporamos el Código de Defensa Social de 1936 y en el año 1979 con el primer Código Penal Socialista se elimina como figura delictiva del Código Penal. En algunos de los comentarios del profesor Juan Vega establecía que con la nueva sociedad resultaba inadmisible la posibilidad de que un funcionario público cometiera este tipo de ilícito penal. Sin embargo, cuando usted mira, por ejemplo, las formas de propiedad que ya se reconocían en la Constitución cubana de 1976, además de la propiedad estatal, había propiedad de fundaciones, de asociaciones, la de los agricultores pequeños, y que bueno, después en los años 90 se incorpora la figura de los trabajadores por cuenta propia y más reciente en el tiempo las figuras de las cooperativas no agropecuarias, es decir, como entes con los cuales puede un funcionario público estar interactuando y estar estableciendo procesos de negociación. En el ámbito de las características de las negociaciones, normalmente se identifica como una técnica, como un proceso, no solo como mecanismo para dar solución a los conflictos, sino también como vía para construir algo superior a lo que pueden determinar las fuerzas, vamos a decir, individuales del individuo. Tenemos que precisar que el derecho penal, por su carácter subsidiario, no solo el derecho penal protege bienes jurídicos, todas las normas de alguna medida protegen bienes jurídicos. Tenemos que visualizar cuando una negociación que viola, vamos a decir así, la norma legal tiene característica penal, porque hay vías de solución en el derecho administrativo, hay vías de solución en los conflictos, en los entes arbitrales, ante las mismas salas de lo económico, y solo debe de ir a la vía penal aquello que realmente ha afectado el bien jurídico, en este caso de la función pública. La palabra proviene, negociación, del griego, en aquel momento se hablaba de como lo contrario al ocio, es decir, como un estado superior de la virtud, donde los griegos en alguna medida les posibilitaba dedicarse a filosofar, a escribir, a valorar, mucho más allá de las actividades cotidianas o las actividades rutinarias. A los efectos del derecho penal, bueno, ya lo decíamos, resulta trascendente cuando se lesiona un bien jurídico, es un delito de sujeto especial, no puede ser de otra manera, considerando que la administración pública y la función pública solo pueden lesionarle en esa medida aquellos que tienen una intervención, una interacción real con esa administración y por lo tanto deben ser funcionarios públicos. Aquí hacemos una salvedad y es en el tema de que en materia del derecho comparado hay algunos convenios, hoy en la mañana el fiscal Leal se refería a alguno de ellos, y a los efectos de la intervención que también se hacía en la mañana por la profesora Cales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un Estado cuando suscribe una convención puede establecer reservas a esa constitución, a esa convención, pero aún cuando no se hagan reservas no tiene que estar incorporada en el derecho interno para que sea aplicada.
Es decir, perfectamente en cualquier escrito de calificación, un fiscal o un juez en la argumentación de su sentencia puede incorporar argumentos jurídicos reconocidos en un convenio, un tratado que el país haya firmado, aunque no estén en el derecho interno propiamente dicho. Y algunas de estas convenciones regulan, entre otras cuestiones, el tema de las negociaciones, el tema del funcionario público, no solo el nacional, sino también el funcionario extranjero. ¿Sí? Algunos de los elementos a valorar en las negociaciones ilícitas desde el punto de vista dogmático está el tema de que, bueno, ya lo decíamos, el sujeto activo del delito en estos tipos penales son sujetos especiales que normalmente hablamos de que se interesa, beneficia, obtiene algo a partir de su intervención en un proceso de negociación. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando Cuba, desde el año 1997, con el decreto de ley 175, incorpora la figura delictiva de las negociaciones ilícitas, y desde aquel momento ya se hablaba la palabra de obtener beneficio. Cuando usted mira el Código Penal Español de 1995, lo que hablaba era de bien de informarse, y fue posteriormente, alrededor del 2015, donde se adopta la forma donde, digamos, el funcionario obtiene algún tipo de beneficio. Es decir, Cuba, 2 años después del Código Penal Español, se adelantó en casi 10 años en regular como conducta el tema de obtener beneficio, porque es insuficiente la figura o la modalidad de hablar de informarse de un negocio público. Se lesiona un interés colectivo en beneficio de un interés privado particular, hay compromisos, hay conflictos de intereses entre lo privado y lo público, se afecta la imparcialidad de la administración pública, hay una confluencia entre el derecho administrativo y el derecho penal. De hecho, la categoría de funcionario no es propia del derecho penal, sino propia del derecho administrativo, y que ha sido incorporada como tendencia en la mayoría de los códigos penales. En el caso cubano, este delito no habla, por ejemplo, del empleado público en su sistemática, el Código Penal cubano. Sin embargo, en legislaciones anteriores sí había una definición de empleado público. El tipo penal se configura sobre un deber de abstención. Es decir, aquí lo que se le prohíbe a un funcionario que interviene en un proceso de negociación es que se beneficie de ese rol que él está detentando, y la realización de un negocio, contrato, operación desde una de las partes, donde una de las partes es la administración, representada por el funcionario, bueno, configura norma penal en blanco. Es decir, que además de ser delito de la función pública, hay que valorar si se ha violado alguno de los procesos asociados a la contratación, a la negociación, para definir como norma complemento si en realidad estamos hablando de una negociación ilícita. Dentro de las complejidades de las normas penales en blanco está el tema que se trasladan juicios de valor, no solo desde el punto de vista de lo que configura la norma por un ente legislativo, sino ya lo traslada a la función valorativa que puede hacer el tribunal. Existe un consenso en que el bien jurídico afectado a la función pública, en el caso cubano, está regulado en los delitos que afectan la administración y la jurisdicción. ¿Sí? Desde el punto de vista cubano, ya lo mencionamos, los tratamientos históricos, el tratamiento histórico ha tenido un decursar desde hace más de 100 años. Nosotros lo teníamos previsto acá con el Código Penal de 1870, y lo más reciente es el Decreto Ley 175, ¿lo siente? Decreto Ley 175 en su apartado 2 del artículo 153, donde regula que el funcionario o empleado público que debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier contrato, negociación, decisión, negocio u operación, se aproveche de estas circunstancias para obtener directamente por persona intermedia, para sí o para otro, algún interés o beneficio de aquellos, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. Como característica de esta figura delictiva, de este tipo penal, está el tema de que cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el derecho económico, el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, establece que cuando llegan demandas ante la sala económico y existe la presunción de que se ha cometido un delito, se debe traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre este particular. Y desde el punto de vista también de valoración, en la legislación civil se regula, en este caso en el Decreto Ley 304 del año 2012 sobre contratación económica, se regulan los llamados tratos preliminares, y en un contrato, una de sus primeras etapas, en la llamada negociación, se pueden dar afectaciones a la otra parte y que serían reclamadas mediante la responsabilidad precontractual o la culpa in contraendo, que viene significando en este caso lo mismo. Y nos da la idea de que a veces se llega al proceso penal sin haber agotado estas vías desde el punto de vista
de las normas penales anteriores a la legislación penal en su aplicación, que podrían, sobre todas las cosas, recuperar el valor patrimonial de lo que se ha afectado. Sobre todo si recordamos que nuestro Código Penal, en el artículo 71, elimina la posibilidad de que las personas jurídicas satisfagan la responsabilidad civil derivada de los delitos. En el plano ya de la praxis hay varias modalidades que se pueden manifestar de concursos aparentes de norma. Normalmente se habla bastante del decreto del delito de cohecho en el artículo 152, apartado séptimo, que en buena técnica tal vez debería desaparecer por la configuración que tiene, pero también con delitos de actos contrarios a la actividad económica y la contratación, delitos de prevaricación y malversación. Incluso se puede valorar el tema de como un delito, es decir, negociaciones ilícitas como un delito necesario, imprescindible tal vez para la configuración de un enriquecimiento ilícito. Cuando usted lo mira, la modalidad del enriquecimiento ilícito, es decir, el origen del beneficio, puede ser perfectamente una negociación ilícita. Desde el punto de vista, estamos en presencia, bueno, decimos, de un delito sujeto especial propio. Una de las cuestiones a reformular, y ya se ha hablado en la mañana, es el tema de la definición que se ofrece de funcionario público por lo abarcadora que regula, en el tema de que se diluye la respuesta penal a un número de personas que no intervienen o que realmente no ejercitan la función pública. Nosotros miramos, por ejemplo, en las leyes de inversión extranjera en Cuba, se regula que el personal que trabaja en empresas mixtas o otro tipo de asociaciones, acción económica internacional, responde a los intereses o a la persona jurídica, y cuando usted lo mira, técnicamente no deberían ser funcionarios públicos, aunque por el concepto que nosotros tenemos, sí son sujetos de este delito, al menos por la configuración de nuestra norma penal sustantiva. Nuestra legislación, a diferencia de otras que hemos consultado, no prevé penalidad alguna para el funcionario público que interviene o participa en nombre propio en actividades de naturaleza mercantil. Es decir, estamos hablando de un funcionario público que a la vez pueda ser dueño de algún tipo de negocio o otro tipo de cuestión. Tal vez la naturaleza no tendría que ser penal, al menos administrativa. Lo cierto es que nuestra legislación no lo prevé ni lo prohíbe, más allá del plano ético, del plano moral, desde el punto de vista técnico penal no lo establece. Y también el tema de que, como característica de las negociaciones ilícitas, la finalidad de la gente que participe en un proceso contractual en calidad de funcionario público es, en la mayoría de los casos, en lograr determinados beneficios en las relaciones contractuales del Estado cubano con otras partes. La conducta resulta antijurídica porque se produce una colisión de intereses entre el interés personal de la gente y el interés general de la administración del Estado, el decidido actuar del funcionario demostrando parcialidad. No solo pensemos en el contrato en sí, cuando un funcionario público recibe un beneficio de cualquier índole, no solo tiene que ser económica, por su participación en una relación contractual o cualquier tipo de negociación, dígase política, dígase cultural o de cualquier índole, estamos hablando de que ese funcionario, su nivel de parcialidad con respecto a ese sujeto para futuro ya está seriamente comprometido. Y el reproche desde el punto de vista de la valoración que se hace surge cuando, pudiendo actuar en favor de la administración a la cual representa, el funcionario se ha valido de su rol dentro de esta o del rol asumido en la negociación para obtener beneficios para sí. El delito se consuma cuando se obtiene el beneficio del interés regulado en el tipo penal. El agente puede aprovechar su rol dentro de la negociación para la obtención de beneficios y realizar acciones consecuentes con el fin trazado, que tal vez estaríamos hablando de modalidades de ejecución como tal del delito. El verbo rector, en este caso un verbo transitivo que significa llegar a tener cierta cosa que se quiere, se solicita o se merece. Debe tenerse la disponibilidad del obtenido. Si no se obtiene el hecho, que podría quedar en tentativa, sin llegar a producirse la consumación del delito. Esta figura delictiva, bueno, ya lo mencionábamos, algunas de las modalidades con las que puede concursar de manera aparente. Decimos, entre otras cuestiones, que debería aparecer como una figura independiente, o ya aparece como un apartado junto con la exacción ilegal, que esa sí está propio del derecho penal simbólico. Cuando usted mira la exacción ilegal en Cuba, hoy es inexistente en cuanto a posibilidades de concreción, y como características que no contienen el número de agentes que están presentes en otras legislaciones donde se habla de contadores, albaceas, árbitros, y creemos que esta característica de no contener este número distinto de sujetos parte de la concepción que se tiene de funcionario en Cuba, que es una categoría bastante abierta. Pero en otras legislaciones sí se reconocen otro tipo de sujetos, además de los funcionarios públicos, que pueden participar en un proceso de negociaciones ilícitas. Consideramos que es la naturaleza de la actividad y no su vínculo con la administración lo que, entre otros aspectos, debería caracterizar al funcionario público. Y nosotros hablamos, coincidimos en alguna medida con el Consejo de Zavalla en la mañana,
de que sean aquellas personas designadas por la Administración para actuar como servidores públicos. No tendrían tales condiciones aquellos que participan en sociedades mercantiles, tales como las empresas mixtas, y que se deben a la persona jurídica creada y responden ante ella de sus actuaciones. Desde una teoría marxista, el fin último del derecho penal debe ser garantizar la seguridad jurídica como valor superior del elemento jurídico, valorar siempre el carácter subsidiario de la norma penal, es decir, todo proceso que llevemos no tiene que tener su vía de solución necesariamente vía penal, sino puede tener otras vías de solución. La función pública es el bien jurídico que en este caso se afecta por el tipo penal, y asumimos como la seguridad jurídica uno de los valores más importantes del reservorio axiológico del derecho, lo que no niega también su observancia y exigencia como un principio. La ilegitimidad de la conducta del funcionario no afecta necesariamente a la validez del negocio jurídico. Incluso aquí nosotros consideramos que el nombre del delito no debe ser negociaciones ilícitas, sino tal vez actuación ilícita del funcionario público o actuación ilegítima en proceso de negociación, porque perfectamente el negocio puede tener toda la validez del mundo y el actuar ilegítimo del individuo no lo lleva a que sea nulo ni anulable. Es decir, el negocio sigue surtiendo efectos jurídicos y lo que hay es un actuar indebido del funcionario público, que en el plano civil está considerado tal vez como un vicio de la voluntad, sin embargo los efectos penales no podrían no tener trascendencia. La definición, ya decíamos, del funcionario público, que es propia del derecho administrativo, y la necesidad de reconfigurar este funcionario público como una vía de enfrentar efectivamente el delito. Una de las vías, a nuestro criterio, fundamentales para prevenir la comisión de negociaciones ilícitas sería establecer verdaderos procesos de licitación. Nuestra legislación tiene la resolución 50 a los efectos de comercio exterior, y a los efectos del ámbito interno tenemos un decreto 327 que regula el proceso inversionista, donde se establecen todos los requisitos de la oferta, de los plazos, los términos, la publicidad, que realmente de realizarse como tal evitarían al máximo la posibilidad de negociaciones ilícitas, aunque tal vez se manifestaran otras modalidades como podría ser, por ejemplo, un tráfico de influencia u otro tipo de modalidad. Pero las negociaciones ilícitas o los mecanismos existentes son más de índole formal que en el sentido de evitar el delito. Asumir o modificar el tipo penal en futuras modificaciones del Código Penal, incorporar como una conducta la administración, dirección, ya lo decíamos, de actividades mercantiles o económicas realizadas por un funcionario público, no solo por él, sino también por sus allegados, porque podríamos estar hablando de la figura de testaferros en el sentido de personal cercano que desarrollar este tipo de actividades de índole mercantil. ¿Sí? Bueno, algunas de las posibles incorporaciones como figuras independientes, el que intencionalmente contribuye con su actuar a la adjudicación de un contrato de operación en favor de un tercero cuando existen mejores ofertas en el pliego de concurrencia, que es hoy tal vez una de las mayores modalidades en el caso de la inversión extranjera, de manifestarse esta figura delictiva. Y también el tema de incorporar como una figura independiente el caso del funcionario que participa, dirige o administra algún tipo de negocio jurídico. Y bueno, ya para concluir, nosotros estábamos valorando que este delito, amén de todo su pasado histórico en legislaciones antiguas y del pasado histórico en el caso cubano, es un delito bastante poco estudiado en el plano teórico, en el plano de nuestras carreras de derecho, en el plano de la praxis jurídica. Usted mira procesos, digamos, uno que hubo aquí en la capital alrededor del 2015, que se calificó por un delito de malversación en el caso de Correos de Cuba, y cuando usted lo mira, así como otros de actos contrarios u otros relacionados con cuello, y perfectamente podrían haber encuadrado en una negociación ilícita. ¿Qué sucede? Que también desde el punto de vista probatorio es más difícil demostrar que se ha obtenido un beneficio, y en este sentido podría valorarse una tónica similar al tema de las negociaciones ilícitas, es decir, cuáles son realmente los ingresos, los beneficios que la persona obtiene y cuáles son los ingresos reales o el valor de los bienes que tienen en este momento, y entre otras cuestiones determinar si ese beneficio general o ese beneficio final lo obtuvo a partir de su intervención en un contrato o a un tipo de operación. Muchas gracias.